le tienes que decir que son un factor, para que él entienda que no son como continuos o algo así. ¿Eso cómo se lo digo? Literalmente le dices factor, entre paréntesis el nombre de la variable. Le pongo O sea, factor. porque ponle el tiempo es, no sé, por decir algo es 1, 2, 3, ¿sí o no? Si tú le pones más tiempo, él va a decir, pues es una variable continua, que toma valores 1, 2 y 3, entonces pues te la va a tratar como una variable continua, o sea, te va a dar un beta que estima como cuál es el cambio de 1 a 2, de 2 a 3. Entonces tú no quieres eso, tú quieres es como efectos fijos, a una dummy para el tiempo 1, una dummy para el tiempo 2 y una dummy para el tiempo 3. ¿Estamos de acuerdo? Que él va a dropear una de esas 3, pero no importa. Entonces, la manera es decirle quiere decir que eso es un factor. O, como es el comando FLME, tú le puedes dar una barrita vertical y después te hay un espacio que te da para los efectos fijos. Sí, justo eso es lo que hice. Ok. Le puse con más. Sí, ahora deja ver el código, es que es muy difícil aquí en el abstracto. Sí. No, si te da pena no tienes que compartirlo, es que siento que, no sé, las dinámicas de Zoom son muy raras. Sí, son muy raras. Sí, digamos, nada más lo puse, o sea, como puse la Y, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, puse tal cual, ¿no? La Y y el regresor, que sería el tratamiento. Le puse la barrita y luego puse mis dos efectos fijos, ¿no? Que Sí, es está bien. y el más, tiempo más, el de el otro, que es el del grupo, ¿no? Sí, ok. Y eso ya me arrojó una beta, ¿no? Que es muy cercana a 1, ¿no? Pero con punto 94, algo así. Perfecto. Ahora, la pregunta aquí es, ¿eso qué es? Ese es el valor esperado de... no, ¿verdad? Es un estimador. O sea, tú hiciste un betagorro. Lo que pasa es que ese betagorro pues, varía dependiendo del ruido y de otras cosas. Entonces ahora tienes que hacer simulaciones 5000 veces y el promedio de ese estimador, pues por ahí de los grandes números, va a converger al valor esperado del estimador. Ok. Entonces sí tengo que hacer la simulación, sacar la media y eso, pues me va a arrojar como digamos, El valor esperado, digamos, o un número muy cercano al valor esperado. Ok. Ahora, eso no es el ATE. No necesariamente. Eso simplemente es el estimador. Ese es el estimador. Bueno, es que lo que me confunde es que en la presentación vimos que si el efecto es homogéneo. Ajá, bueno, ahí está. Entonces, ese es el estimador. Ahora, entonces, después la idea es el AT y el ATT. Ustedes, como saben, que uno en la vida real no sabe, pero en este caso, en este ejemplo, ustedes saben cuánto es delta para cada persona en cada momento del tiempo, ¿no? Entonces, ustedes pueden calcular cuánto es el AT en la vida real. Y pueden calcular cuánto es el ATT. Entonces lo calculan y eso, pues la idea es ver si es igual o no al estimador. Como dices tú, nosotros habíamos visto en clase, bajo los supuestos de que si el tratamiento es homogéneo, el estimador te debería dar el AT y el ATT, pues porque van a hacer la misma cosa, ¿no? Porque es homogéneo. Esa es la pregunta, digamos, el primer set de preguntas. El segundo set, que los tratamientos son diferentes, pues bueno, vamos a ver qué te da. Ya, perfecto. Sí, profesor, muchísimas gracias. Sí, esa era la duda. Súper. Creo que el otro Víctor también tenía una pregunta. Sí, prof. O sea, mi pregunta igual va relacionado con eso. O sea, bueno, yo ya en esa pregunta pues ya hice mis simulaciones y todo, pero mi pregunta era más enfocada en cómo puedo calcular el AT y el ATT, porque, o sea, en las notas, o sea, vemos que el delta de diferencias en diferencias puede que nos arroje lo que es el ATT, ¿no? Entonces, o sea, mi pregunta es, ¿cómo puedo calcular las dos siguientes preguntas, el AT y el ATT? Porque no me queda... Tú sabes teóricamente cuánto es el delta, ¿sí o no? Para cada persona en cada momento del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese es como el efecto individual. ¿Cierto? Sí. O sea, estamos de acuerdo.
El ATE es el efecto promedio entre las personas. Entonces, básicamente, tú quisieras saber cuánto es el efecto de la persona 1, o sea, digamos, pues para cada persona tú puedes calcular el efecto promedio en el tiempo, ¿no? Entonces te dice cuánto es el efecto promedio en el tiempo para una persona. Ujú. Y si calculas eso, promedio para todo el mundo, te da el ATE. ¿O no? Ok. Pero si tiene sentido eso, o sea, pensémoslo así. Entonces digamos que hay 3 personas. Vamos a un ejemplo con 3 personas. Sí. Entonces estás tú, Víctor, estoy yo y está David que está acá. Entonces digamos que el efecto para mí es 0 en todos los momentos del tiempo. Para mí es 1 en todos los momentos del tiempo y para ti es 2 en todos los momentos del tiempo. Entonces el efecto promedio para David, olvidémonos del tiempo, pues es 0. Para mí es 1 y para ti es 2. Sí. Entonces sí. Entonces el AT entre nosotros 3 es el promedio entre 0, 1 y 2, ¿o no? Ok, sería el promedio de los efectos para Las personas. las personas, sí, en todos los momentos del tiempo. Ese es el AT. Ahora, Ajá. este es más abstracto. ¿Qué pasa? Supongamos que solamente trataron a Mauricio y a Víctor. Entonces, en ese caso, el ATT sería el promedio de 1, que es el mío, con el tuyo, que es 2. Entonces sería como 1.5. Porque Dave nunca lo trataron, entonces no nos importa de él. Ok. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Ok. Ahora, se pone más interesante cuando el efecto cambia en el tiempo. Entonces, hagámoslo con, pues efectivamente de nuevo con 2 personas. Entonces, supongamos que hay 2 personas solamente, Víctor y Mauricio. Mauricio tiene un efecto de 1 en el primer momento y de 2 en el segundo momento. Sí. Y Víctor tiene un efecto de 3 y de 4. Sí. Supongamos que Mauricio siempre fue tratado y Víctor fue tratado solo en el segundo periodo. Entonces, efectivamente, el ATT, pues sería, a mí me trataron 2 periodos, entonces sería como el promedio de los míos, y yo tengo que tener un peso más grande porque yo fui tratado más tiempo. Ajá. Y con el promedio tuyo, pero tu promedio es, pues tú fuiste tratado menos tiempo. Sí. Entonces, yo como fui tratado, digamos, 2 periodos y tú 1, digamos que yo tengo un peso de 2 tercios y tú de 1 tercio. ¿Tiene sentido eso? Ah, ok. Entonces es como un promedio ponderado, más Exactamente. menos. Pero para mí Ok. sería el promedio, o sea, es que hay muchas maneras de pensar en eso. Pero para mí sería un promedio como de, yo fui tratado, es que saben que esto está, se los voy a mostrar para que sea más sencillo, para que vean dónde está explicado súper. ¿Todo el mundo está viendo la pantalla? Sí. Aquí no se podrá escribir su papelito. Porque eso podría salir mal. Entonces, simplemente la página de tiene un ejemplo así como escrito con numeritos y todo, entonces sale más bueno. Entonces, este hombre es un hombre muy inteligente que tiene un paper por acá. Hagámoslo con los números de él, que ya viene como, y así es más fácil porque todo el mundo va a ver la ecuación, pero si algún día cambia. Entonces, no. A ver. Aquí está. Entonces, por ejemplo, él dice, este delta es cómo debería calcular yo el efecto en los tratados. Este es el ATT. ¿Listo? Entonces lo que dice es, por ejemplo, si estamos hablando de la persona Mauricio, que fue tratado en los 2 periodos, y él tenía un efecto de 1 en el primer periodo y de 2 en el segundo, entonces primero tengo que calcular el promedio para Mauricio, que sería, pues estuvo tratado 1 de 2 periodos con efecto 3, más 1 de 2 periodos con efecto, ya no sé qué otro número de 2. Ese es el efecto de Mauricio. ¿Listo? Entonces, así calculo los efectos de Mauricio. Y después tengo que calcular el valor esperado entre las personas. Entonces, ahí sería, calculo mi efecto y lo pondero con el de Víctor, pero en el Víctor solamente tengo en cuenta los periodos que él fue tratado, porque es el ATT. Ok. Ok, ok. ¿Y eso? Sí.
O sea, aquí está. Esa es literalmente esta definición de acá. Ajá. Ya. Pero entonces a Víctor no lo pondera, o sea, a Víctor le hace el efecto de Víctor fue el total, o sea, no le hace un medio por el efecto más un medio por cero, porque no hubo cero en un momento. Porque si Víctor solo fue tratado en un momento, ¿cómo ponderó a Víctor para sacar eso? No, claro, entonces Víctor solamente fue tratado en un momento. Entonces, como es solamente para cuando D es igual a 1, o sea, solamente en esos momentos. Ah, ok. Entonces, para él, digamos, como solamente fue tratado en un periodo, el efecto para él es pues 1 sobre 1 por el efecto de ese periodo. Y entonces ya después promediamos eso que le dio Víctor con el mío, porque hay 2 personas. Si hubiera 3, pues sería por 1/3 cada uno y lo sumamos. Y no habíamos dicho que a usted le teníamos que dar más peso. No, me equivoqué, perdón. Okay. Error, ahí. Okay. Entonces, el AT sí sigue siendo promedio para todas las personas. Entonces ahí incluimos otra vez a D que no lo trataron. Esa es la parte clara. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Entonces, claves. Primero calculamos para cada persona cuál es el efecto promedio, digamos, si estamos hablando del ATT en los periodos en los que fue tratado. Y después promediamos entre las personas. Si estamos hablando del AT, siempre calculamos el promedio de todos los periodos y después para cada persona y después promediamos entre las personas. Okay. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto o no? Sí, o sea, para AT es promedio aritmético, sin considerar varianza. Básicamente. Ok, sí. Muy bien. Aquí ya terminó de hacer cuánto le da como duda. Profesor, disculpe, tengo Ah. una duda todavía con esa parte de la T. Sí, a ver, a partir de lo que hemos visto, o lo que explico ahorita, es primero sacar el promedio de los efectos de cada persona, dependiendo en cuántos periodos ha tratado. Pero por lo tanto debemos ignorar los periodos previos al tratamiento. Exactamente. Sí. Entonces, de esa manera, realmente siempre estaríamos haciendo que nuestro AT sea un ATT. No, perdón. O sea, no, pues, el ATT ignoramos los periodos que no fueron tratados, pero en el AT no. En el AT es todos los periodos. Que es un poco lo que decía Dave, es un promedio aritmético sencillo, casi. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ahora sí. Gracias. Profe, ¿y cómo hace para que entonces el beta de diferencias en diferencias cuando hay cuando no es homogéneo, o sea, cómo lo pondero por varianzas? No, pues ¿se acuerdan? Esa es una fórmula que vimos en la clase que es súper complicada. ¿Se acuerdan o no? Sí, o sea, que venía con las SKs. Exacto. O sea, Esa ¿es es la la fórmula. manual? No. Eso es lo que calcula el costo. Pero ustedes, bueno, si quieren lo pueden hacer con la fórmula, pero no, hagan simplemente simulaciones, que es un poco lo que estaba diciendo el primer Víctor que hizo la pregunta. Que es, usted lo hace una vez y les da un beta, pero ustedes tienen el valor esperado de ese beta. Entonces, háganlo 5000 veces con simulaciones y les da eso. Claro, también lo podrían hacer con esa fórmula y les debería dar lo mismo, pero pues la fórmula está bien cañón. O sea, pero usando OLS, pero usando FELM y efectos Sí, círculos. exacto. Es que yo lo intenté, maybe lo estoy haciendo mal ahí, pero me sale lo mismo que la T incluso cuando es heterogéneo. Entonces, no. Pero hay 3 ejercicios. Sí, Listo. Entonces está el 1, el 2 y el 3. Sí. ¿Te sale igual en el 3? en el 3 no lo he hecho. Me sale igual. O sea, el primero me sale igual, el de homogéneos, pero ahí tiene que salir bien. Sí. Porque es la. Luego el segundo me sale igual el delta. Pero o el sea, segundo, ¿alguien tiene el taller por aquí? Ya respondo esta pregunta, Delis. Es que por alguna razón no me puedo bajar el taller. No me importa. Si quiere, lo puedo compartir, profesor. Dale, parte tu de pantalla. Un segundo. Imagino que es... es aquí, ¿no? Esto.
Entonces, el segundo es, suponga que delta I es 1 para los jóvenes en todo momento del tiempo y 4 para los viejos en todo momento del tiempo. Sí. Entonces, a ver, primero hagamos el ATE, ¿les parece? Entonces, el ATE, a ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo, para los jóvenes el efecto es 1 y para los viejos el efecto es 4. Sí. Entonces, el promedio es 2.5. Es el ATE. Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con el cálculo o no? Sí. Sí, bien. Todo confirmado. Ahora, para los jóvenes, el efecto cuando son tratados, o sea, es 1 o no. Y el efecto cuando son viejos es 4. Para los viejos, cuando son tratados, es 4. Entonces, de nuevo, el ATT es 2.5. ¿Están de acuerdo o no? O yo hice mal el cálculo. No, pero ahí hay que ponderar por el tiempo que están siendo tratados, ¿no? El ATT, porque los viejos están siendo tratados más tiempo. Siempre me toco. Mejor voy a revisar la forma, porque siempre me confundo. Yo también me confundo con ustedes. A ver. El delta TR es ¿cuántos son tratados? Sí. Este grupo. Claro, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Esto lo está grabando, ¿verdad? Sí, esto lo estoy grabando. Gracias. Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Quién lo puede calcular de dos maneras? ¿Con la fórmula acá abajo o con la fórmula acá arriba? Da igual, pues porque no es el valor esperado. Pero entonces, básicamente, NGT es el tamaño del grupo G. Sí, entonces, ahora, sí, ya. La manera de pensar en esto es, básicamente, ¿cuánto es el tamaño del grupo? O sea, en este caso sería el grupo de los jóvenes en el tiempo 2 o en el tiempo 3, ¿sí o no? Son 1000. Sí. Sobre la cantidad total de unidades que son tratadas. ¿Cuántas unidades fueron tratadas? Fueron 1000 jóvenes en el tiempo 3, 1000 viejos en el tiempo 2 y 1000 viejos en el tiempo 3. Entonces, básicamente sería un tercio. Sí. Por el efecto, este es el efecto, de los jóvenes en el tiempo 3. Entonces sería un tercio por 1. Más 1000 viejos fueron tratados sobre 3000 que fueron tratados en total. En el tiempo 2, el efecto de los viejos en el tiempo 2, entonces sería un tercio por 4, perdón. Más 1000 viejos fueron tratados en el tiempo 3 sobre 3000 personas que fueron tratadas en el tiempo 3, o sea, un tercio por 4, que es el efecto en ese momento. Entonces, el ATT, en ese caso sería un tercio por 1, más un tercio por 4, más un tercio por 4. Sí. Eso es. Sí. ¿Está todo el mundo de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, bueno, lo que es ese número, lo vamos a sacar. Básicamente sería un tercio. 0.33 por 1 más 4 más 4, ¿no? Entonces la ATT da esto, casi 3. Sí. O pues debería dar 3, más que con la aproximación seguro no veo. Ok. Bien. Perfecto. Todo el mundo, un momento, creo que nadie sabe en mi pantalla, vale, pero da 3. Entonces, solamente para que estar verificando, en este segundo ejemplo, el AT, de nuevo, da 2.5 y el ATT da casi 3. Sí. ¿Y cuánto te dio el 15 a ti? Uy, entonces ese me dio 2.53, lo mismo que me da No, pero el AT. el AT, bueno, eso es casualidad, yo creo que fue, si los más no No tengo un error, pero es que me da exactamente el mismo número. No, es que no me acuerdo porque yo lo hice también. Puede que es, pero en teoría, a ver, estamos de acuerdo. Lo que estima, diferencias y diferencias, es el ATT. Esos son los supuestos. O sea, diferentes diferencias, estima el ATT. Si el ATT es igual al AT, pues qué bueno. O sea, incluso está diciendo que está dando otra cosa. Está mal. Ahí nos vamos a volver a las slides. No, pues nos debe dar igual al ATE cuando son homogéneos. Sí. Eh, Entonces, en este caso, no son homogéneos. sí. ¿Te está dando el ATT? No, me da el AT. Bueno, te está dando otro número. Sí. Es casualidad, te está dando. Ok. Entonces ya, te está dando mal. Ok. Vale. Va, entonces ahora, ¿sí? En ese, o sea, creo que a mí también me da 2.53, o sea, lo de, y me da igual que el AT. Sí, eso es casualidad. Ok. No.
Bueno, o sea, porque a ver, si están todos de acuerdo conmigo, el efecto de diferencia en diferencia lo que estima es el ATT, Sí, en teoría. ¿Están de acuerdo o no? sí. Entonces ahora, en el último, o sea, pues, ¿quién lo hacemos? Entonces básicamente, delta 1 es igual a 1 para los jóvenes en todo momento del tiempo, y para los viejos el efecto es 1 en los dos primeros periodos y 4 en el tercero. Entonces, a ver, ¿están de acuerdo? El AT, entonces digamos, vamos primero a los jóvenes. Los jóvenes tienen un efecto de 1, y los viejos tienen un efecto de 1 más 4, ¿cuánto sería eso? 6 dividido entre 3 sería de 2, un efecto promedio de 2. Entonces el promedio entre los dos sería 1.5, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Ese sería No, el AT. ¿puede repetir otra vez eso, Ah. por favor? Es que ya no. Para los jóvenes está sencillo. Para los jóvenes el efecto es 1. Sí. Para los viejos, ¿cuánto es el efecto promedio? 1.5, ¿no? O sea, No, porque... 2.5. no, cierto, 2.5, sí, claro. Exacto. Entonces, el promedio entre jóvenes y viejos, 2.5 más 1. 2.5 más 1 dividido entre 2, 3.5, o sea, 1.75, no sé cuánto. 1.35. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Es el AT. Ujú. ¿Preguntas sobre ese cálculo o todo el mundo está de acuerdo con eso? Todo bien. Listo. Ahora el ATT. Entonces va al cálculo que hemos hecho antes. Los viejos son tratados, o sea, son 1000 personas que son tratadas entre los jóvenes, ¿no? Son 1000 que son tratados de los 3000 tratados en total. Entonces sería un tercio por el efecto para los jóvenes en periodo 3, entonces pues 1 por un tercio. Más, los viejos son tratados en el segundo periodo, son 1000 viejos, ¿no? Sobre 3000 tratados en total en todos los periodos del tiempo, por el efecto en ese momento que es 1. Más 1000 viejos de 3000 personas que son tratadas en total, por el efecto en el tercer periodo, que es 4. Entonces básicamente sería un tercio por 1 más un tercio por 1 más un tercio por 4. Sí. Listo. Que tiene que dar lo mismo que la 18. Tiene que dar lo mismo que... No. No, porque aquí ya no es homogéneo tampoco en el tiempo. Entonces ahora, ¿alguien ya hizo la 18? ¿Nadie? No, todavía no, profesor. Oiga, pero una pregunta. Aquí, con jóvenes nos referimos a los de 18 a 50, ¿verdad? Nada más para... Sí, a los más jóvenes. Sí, Oh. no les dan muy poco. Ajá, porque los que son menores de 18, esos no los tomamos en cuenta nunca. Exactamente, lo estamos ignorando. En este ejemplo, ¿no? Pero en esta pregunta, ¿no? Esa pregunta. Ah, ok, sí. Yo hice la 18 y me había dado 2.5. Hiciste la 18 y te había dado 2.5, no la hiciste mal. Ok. A mí me pasó lo mismo, también me salió 2.5, pero recién voy a hacer las iteraciones, a ver qué sucede. No, estoy seguro que salió mal. La 18 le diría negativo. No estás convencido. Pero no sé qué tenemos que hacer en el código para que aparezca eso. O sea, entonces yo ya me di cuenta que en la que le dije 2.5 de la segunda parte, también la tengo mal. ¿Por qué? Porque me sale exactamente lo mismo que la primera parte. Ah, no, pues claro, hiciste algo mal. Estoy de acuerdo. Pero pues, no estoy seguro. A ver. Yo como lo pienso esto que lo quieran hacer ustedes, pues así lo hice yo. Aunque sí lo tengan. Yo creo una base de datos que tiene, digamos, 6000 filas, como hablamos. Tiene un identificador del grupo, un identificador del tiempo. Tiene los choques individuales, los choques de grupo, los choques de tiempo. Tiene cuánto es delta para cada observación y después tiene cuánto es y. Después tiene una columna si es tratado o no y después tiene cuánto es y. Entonces, esa base como que la recreo muchas veces en los ciclos. Entonces lo que hago es que genero diferentes shocks y al final, ¿cómo es el y es el alfa, o sea, el choque individual, más el choque del tiempo, más el choque del grupo, más delta por t. ¿Sí o no? Porque pues delta solamente lo reciben quienes son tratados. Sí, de acuerdo. Entonces, después hago
FLME, como ya lo dijimos, y eso me da un estimador de beta. Esto debería ser ya el valor esperado del beta. Está mal, perdón, disculpa. Y hago eso muchas veces y eso me da cuánto es el valor esperado. El 18 les debería dar negativo. Es más, les voy a decir cuánto les debería dar. Les debería dar, no, menos un medio. No es lo mismo si yo, en vez de poner a la hora de meter mi regresión el tratamiento por delta, si yo creo una variable que se llama como vacunada. Pues ese sería el tratamiento, ¿o no? ¿No? Sí, o sea, pero usted, Pero tú solo recibes el beneficio de la vacuna si estás vacunado. sí, Ese es mi punto. O sea, hay una cosa que cuál es, una cosa es el delta, que es cuál sería el efecto si me vacunara. Entonces es como un objeto teórico que normalmente no observamos, ¿no? Pero es como, ¿qué pasaría si me vacuno? Entonces, por eso, digamos, para los jóvenes, que sea delta 1 en todo momento del tiempo, es quiere decir, si hubieran vacunado un periodo antes, tendrían un beneficio de 1. sí, Pero pues no los vacunan. Y otra cosa es ese delta por si efectivamente me vacunaron, que es, entonces yo recibo el beneficio o no. claro. O sea, pero ahí fue cuando usted creó los datos, cuando los generó. Exactamente. Pero cuando los está estimando, no, uno no puede meter el delta, No, metes el tratamiento o la vacuna. que es vacunado. Sí. Ah, ok, ok. Y ese es el beta. Sí. Ok. Entonces, profesor, usted recomienda que calculemos el AT y el ATT a mano, ¿no? Y que... Claro, o sea, ese es más, la idea es que lo calculen a mano, porque recuerden que normalmente uno no observa el delta. Entonces, estos son parámetros que uno normalmente no observa. Entonces, la idea es que vean, en este caso, que sí los podemos observar, porque sabemos cuánto es delta para cada persona en cada momento del tiempo, etcétera, etcétera. Pues, cuánto les está dando esos parámetros y cuánto les está dando diferencias en diferencias y qué tan lejos estamos, básicamente. Claro, claro. Profe, entonces, ya nada más para aclarar el cálculo de la pregunta número 20. O sea, los 1/3 son porque tenemos 3 tiempos, ¿no? Porque O sea, tenemos como 3 grupos tratados. O sea, 3 como combinaciones de grupo tiempo. Los jóvenes en el periodo 3, los viejos en el periodo 2 y los viejos en el periodo 3. Entonces, como que cuánto es el ATT es el promedio del efecto en esos 3 grupos. Entonces, sería 1/3, porque como son 3 grupos tratados en algún momento del tiempo, sería el promedio de los jóvenes en el periodo 3 más, o sea, el efecto de ellos, promediado con el efecto de los viejos en el periodo 2, promediado con el efecto de los viejos en el periodo 3. Entonces, como son 3 cosas, es 1/3 por el efecto de los jóvenes en el periodo 3, más 1/3 por el periodo de los viejos en el periodo 2, más 1/3 por el promedio de los viejos en el periodo 3. Ok. O sea, entonces ese 1/3 no es exactamente de que son 3 tiempos. O sea, sino más bien es como tenemos 3 grupos que en algún momento se trataron, ¿no? Exactamente. Entonces, exacto, por eso digo, son los jóvenes en el periodo 3, los viejos en el periodo 2 y los viejos en el periodo 3. Son los 3 grupos que se tratan en algún momento. O conjuntos de observaciones, digamos, que se tratan en algún momento del tiempo. Ahora, el ATE, y pues vamos a esto, aquí, digamos, podemos pensar que hay 6 grupos. Jóvenes en el periodo 1, jóvenes en el periodo 2, jóvenes en el periodo 3 y viejos en el periodo 1, viejos en el periodo 2 y viejos en el periodo 3. Entonces el AT es el promedio de esos 6. Si quieren lo pueden pensar así. Entonces básicamente en el ejemplo de acá donde delta es 1 para los jóvenes en todo momento y para los viejos es 1 al principio y 4 al final, pues sería 1 más 1 más 1. Eso es todo, esos son los jóvenes en los 3 momentos. No, pero no hay uno en el primero, porque en el primero no están vacunados, ¿no? No, pero este es el que hubiera pasado si te vacunan. Ya. Es el ATE, es el efecto sin importar si estuviste tratado o no. O sea, por eso, esa es la diferencia entre el AT y el ATT. El AT tiene en cuenta a la gente que no se trató tampoco. Ya, claro. Y es que hubiera pasado si los vacunamos. Entonces, para los jóvenes sería, hay 3, o sea, tenemos que delta 1 vale 1 siempre. Entonces sería 1, 1, 1. Eso es como el efecto de ellos. Y para los viejos sería 1, 1, 4. Y es el promedio de esos 6 números, básicamente.
porque son como los 6 conjuntos de tratamientos que tenemos. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, sí, sí. No sé por qué siento que los veo confundidos. Hagamos un ejemplo con, si quieren, hagamos un ejemplo más complejo. Creo que eso, o sea, sé que suena contraintuitivo porque puede ayudar a resolver dudas. Me voy a conectar con mi tableta. Porque no quiero usar mi iPad. Qué fácil, me quiero mirar esto. Lo voy a mover. Okay. Entonces, listo. Entonces, hagamos un ejemplo diferente. Por esto. Digamos que tenemos, pasarme a otro. Entonces, vamos a decir que tenemos 3 grupos. ¿Listo? Y entonces, digamos, incluyamos ahora sí a los de 0 a 18, a los de que está el tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. ¿Listo? Y digamos que están los de 18 a 50 y los de más de 50. Ya no me acuerdo si son los grupos que tenemos ahí, pero digamos que tenemos esos. Y lo que voy a poner en cada una de estas celdas va a ser el efecto que hubiera tenido la vacuna en ellos, en cada momento del tiempo. Entonces, digamos que esta gente que tiene 0 a 18 se beneficia poco. Esa es la teoría del gobierno, ¿no? Entonces, esto sería, digamos que es 1, después es 1 y después es 0. Si los vacunamos muy tarde ya no importa, supongamos. ¿Listo? Eso es cuánto sería el efecto. Digamos que para los 18-50 es, para poner otros números, 2, 2 y 3. Y digamos que para los viejitos sería 4, 8 y 16. O más bien al revés, que va cayendo en el tiempo. ¿Listo? Esos son los deltas. Entonces calculemos acá cuánto es el AT y cuánto es el AT. Entonces, el AT. Básicamente el AT lo que debería ser es el promedio del tratamiento entre las personas. Cada persona observamos un momento de tiempo. Entonces, yo lo podría pensar como delta IT. O sea, cuánto es el efecto para ese grupo, o pues con G, para ese grupo de edad en ese momento del tiempo, ¿no? Pero yo podría calcular cuánto es el promedio de esto y decir cuánto es el promedio para ese grupo. Entonces, digamos, para el grupo de gente muy joven, el promedio sería 1 más 1 más 0, dividido entre 3, 2 tercios. Para el otro grupo sería 2 más 2 más 3, dividido entre 3, o sea, sería 7 tercios. Y para el último sería 18 más 8 más 4, sería 28 tercios. Eso es cuánto es el efecto para cada uno de los grupos en promedio a través del tiempo. Sí. Uno también podría calcular cuánto es el efecto en un momento del tiempo. Entonces aquí sería, pues, es como el promedio vertical, ¿no? Sería, no sé, 19 tercios, este sería 11 tercios y este sería 7 tercios. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo o no? Sí. Ahora, el AT yo lo puedo pensar de 2 maneras o de 3 maneras. Básicamente, una es, yo tengo como 6 conjuntos de datos que son estos de acá. Son como 6 grupos, o sea, en total es como 6 combinaciones de grupo tiempo. Entonces, como 6 conjuntos. Entonces, el AT puede ser promedio. ¿Cómo? 9, perdón, 9. Ahí intentemos contar. Entonces, el AT podría ser simplemente la suma de todo esto. O sea, podría ser 1 más 1 más 0 más 2 más 2 más 3 más 16 más 8 más 4 dividido entre 9. O yo lo podría pensar como el promedio de los delta Gs. O sea, sería 2 tercios más 7 tercios más 28 tercios dividido entre 3.
O lo podría pensar como el promedio de los delta en el tiempo. O sea, 19 tercios más 11 tercios más 7 tercios dividido entre 3. De cualquiera de esas maneras, todo me va a dar el mismo número. Y simplemente es cuál es el efecto promedio para las personas en la base de datos, que es heterogéneo. Sí. ¿Eso es claro para todo el mundo cómo se hace ese AT? Sí. Sí. Listo. Ahora entonces ahora pensemos en el AT. Entonces acá solamente me importa la gente que fue tratada. Yo no les he dicho nada de cuándo fue tratado a nadie, ¿no? Pero digamos que el tratamiento fue así. O sea, lo que está resaltado en amarillo son observaciones que fueron vacunadas. Eso quiere decir que al grupo de 0 a 18 lo vacunaron en el tiempo 2 y en el 3, al de 18-50 igual, y al de 50 solo en el 3. O sea, es como una vacunación opuesta a la que uno se imagina. ¿Listo? Solamente para el ejemplo. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. Entonces ahí hay 5 grupos que vacunaron, ¿no? Entonces el ATT yo lo podría pensar como básicamente 1 más 0 más 2 más 3 más 4, pues dividido entre 6 grupos. Entre 5, ¿no? Entre 5. Escucha, claramente yo no sé sumar. Esa es una manera de pensar. Otra es llegar y decir, ok, pues yo quiero calcular cuánto es el efecto promedio para el grupo, digamos, para los jóvenes, cuando son tratados. O sea, pensémoslo como el delta G, pero, o más bien, no sé, el ATT para el grupo G. ¿Listo? Entonces, pues para el grupo 1 sería 1 dividido entre 2, porque están tratados medio tiempo. Para el grupo 2 sería 5 dividido entre 2, y para el último sería 4. Pero ya cuando calcule el ATT, pues tengo que tener en cuenta que hay unas observaciones que fueron tratadas más momentos que otras. Y si no estoy mal es calcularidad. Entonces básicamente sería un medio, que es el de este grupo de acá, pero ese grupo fue tratado 2, o sea, tiene un peso de 2/5. ¿No? Como que tiene 2 de las 5 observaciones en ese ámbito. No es como de 2 tercios, porque todos sus tiempos estuvo tratado 2. No, ¿No? de 2/5, estoy casi seguro. Ok. Sí, es de 2/5. Sí, porque es él básicamente, este grupo hace, o sea, pesa 2 de los 5 observaciones que hay. Ok. Después el otro sería más 5 medios, y este grupo también pesa 2/5. Y por último está el grupo más viejo, que tiene un efecto de 4 y él pesa 1/5. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Sí. Y da lo mismo. Y pues uno lo puede hacer aquí, también lo puede hacer así. O sea, aquí básicamente sería, pues no está definido porque no hay nadie tratado. Aquí sería 3 medios, ¿no? Y acá sería 7 medios. No, 7 tercios. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, de nuevo, va a ser el mismo promedio. Pues entonces, para el tiempo 1 no tiene ningún sentido. Para el tiempo 2 sería 3 medios por, pues, ¿cuántas observaciones tiene eso? 2/5. Exactamente. Y el último, el sí, bueno, sería, ¿cuántos queda esto? 3 medios por 3 medios. Sí. Por 2/5. Y el último sería 7 tercios por 3/5. Y esos 3 números les van a dar lo mismo. Sí. Entonces, eso es la diferencia de la ATT y la AT. ¿Este ejemplo ayudó a clarificar o no? Sí, muchas gracias. Listo. Ahora, sí. Recuerden que lo que está estimando diferencias, en teoría es el el ATT. Y el supuesto es que el ATT es homogéneo. O sea, si lo que está en el resaltado amarillo fuera siempre el mismo número, no habría problemas. Estaríamos identificando todo. O sea, el problema es cuando lo que está en el recuadro amarillo resaltado varía. Porque ahí es cuando nos enfrentamos a
Y sobre todo, recuerden que esto lo hemos hablado, es cuando varía en el tiempo para el mismo grupo. Si varía entre grupos no era tan grave. Muy bien. Ahora, se los puedo asegurar, solamente pues para que sepan a dónde tienen que ir ustedes eventualmente. Si el de la pregunta, ya no sé cuál era, la 18 o la 20, la 18, ese les daba un número negativo. Estoy casi seguro que les va a dar igual a -1. Entonces ahí pues como que la idea es que vean un poco que, a pesar de que el efecto es positivo para todas las personas, ¿estamos de acuerdo? Porque era 1 para los jóvenes y 1 para los viejos y después 4, o sea, es positivo para todas las observaciones de la base de datos, el estimador de diferencia en diferencia les da negativo. Y tiene que ver con estos pesos raros que habíamos hablado. Profesor, disculpe, pero no me sale esos mismos resultados. Ya completé la 18, he hecho las simulaciones y me sale -0.5. Menos 0.5, bien, por eso. Sí, ajá, pero cuando hago el ATT me sale 2. Que sale 2, a ver, vamos a ver otra vez acá. O sea, y estoy usando la fórmula de las 3 que ha mostrado ahí, la primerita, que vendría a ser solamente considerar a toda, o sea, en cada momento que una persona recibe el tratamiento. Sí, Y también, ajá. en el ejemplo era, básicamente vamos al ejemplo, ¿no? El ejemplo era 18 a 50, más 50, de 1, de 2, de 3, y era 1, 1, 1, y este era 1, 1, 4, ¿sí o no? Y los Claro. vacunados son así. Son estos, ¿no? Exacto, ajá. Ajá. Y entonces, pues es, a ver, es 6 dividido entre 2, te debería dar 3, ¿o no? Ah, no, perdón. Es 6 dividido entre 3, te debería dar 2, sí. ¿Y qué pasó? ¿Te había dicho que era el número antes o qué? Sí, o sea, ahí sí sale 2, pero el asunto es que cuando hago la regresión normal, Ah, de los acuerdo. efectos fijos, ahí me sale -0.5. O sea, no coincide Sí. con el ATT. Lo hiciste todo bien. Porque recuerden que entonces solamente estimaba la ATT cuando el efecto era homogéneo, eso es lo que está diciendo él. Ah, ya. De Ya acuerdo, luego, ok. cuando eso no pasaba, estimaba un promedio ponderado de el efecto para cada grupo, pero los pesos podían ser negativos. De acuerdo. Ah, ya. De acuerdo. Lo que Gracias. está pasando es que, a pesar de que, digamos, el efecto es positivo para cada grupo, hay unos pesos que están siendo negativos y por eso te está dando negativo. O sea, este es el peor de los casos diferentes. Okay. Otras preguntas. Bueno, no sé, ¿quedan preguntas de este? No. Yo tengo una pregunta rápida. Sí. Cuando nos dice que en la parte 3 que quiere que saquemos, o sea, que digamos que el instrumento es exógeno, eso es lo mismo que decir si es válido. Explosion. Ajá, exacto. Ok, correcto. Y otra pregunta rápida. El ancho de banda se refiere, o sea, digamos, si es de 7 a 9, si lo estoy haciendo en la calculación 7 y 9, ¿esos son 2 puntos o es un punto? Es un punto. Es un punto para cada lado. Bueno, mira, mientras que tú lo definas como lo quieras definir, está bien, pero en la literatura normalmente se define, es decir, un punto. Ok, perfecto. Pero es una definición, ¿no? Perfecto. ¿Más preguntas? Yo tengo otra, pero sí es larga. Bueno, En el problema de la ivermectina, o sea, el taller sí. Ya dibujé Ciudad de México, ¿ok? Dibujé su porcentaje de hospitalización contra el tiempo, Ok, y también dibujé otro estado, digamos Morelos. perfecto. Y yo los dibujo y yo veo que hay algo parecido a tendencias paralelas antes del corte. Digamos que, voy a hacer un ejemplo acá. Sí, Digamos que es Ciudad de México y Morelos, digamos que está acá. exacto. Esas hospitalizaciones.
Entonces, más o menos para esa creación paralela. Exacto, entonces yo espero que me salga algo relativamente de cerca en el event story. Pero no me sale algo muy distinto, o sea, me sale que prácticamente todos me salen antes del punto significativos. Las veces, entonces sé que estoy haciendo algo mal en mi regresión, entonces le quería decir mi regresión, a ver si ya me ayuda. Muéstranos qué te da. Ah, ¿comparto? Sí, comparto. Ok. Si quiere, alguien vaya preguntando, lo comento. Vamos, tratamos de cifrar entre todos que se salió mal. Ay, gracias. Este literalmente es mi trabajo cuando realizo las tesis. Durante horas. Mirar códigos de por qué salió mal la gráfica. Sí me ha hecho llorar esto de Nunca nadie le sale en la primera. A mí también me ha hecho llorar, si te sirve de consuelo. A mí no me sirve de consuelo, pero de pronto a David sí. A ver. No me deja compartir, pero porque usted está compartiendo. A ver, yo ¿qué tengo que hacer? Stop sharing acá. ¿Ah? Stop sharing. Listo. Ok. Ahí ya ven lo mío. Sí. Entonces, me sale. ¡Ay, Dios! Ahí les va. Cuando, digamos, este es Morelos, el azulito, y este es CMX. Entonces, más o menos, hay como algo parecido a una tendencia paralela. O sea, Ok. parecido, o sea, puede que no me salgan unas cosas, pero yo esperaría que. ¿No? Bueno, no sé. Yo no la veo tan clara, pero ok, listo. Morelos es el azul, agua marina. Sí. Claro, el samaciénico y el rojo. Es lo que vamos a comparar. Ok. Entonces, cuando, o sea, esto ya lo corrí, y cuando corro me sale esto el event story. O sea, siento que lo que me está saliendo es la diferencia, tal cual. Pero es lo que debería salir. Pero no me A ver, alcanza a venir. lo que debería salir es el periodo relativo al tratamiento. Devuélvete uno. Sí. Bueno. 2. Entonces, básicamente, en esta fecha, tú tienes, lo que hace la regresión detrás es básicamente eso. Mira cuál es la diferencia entre la línea azul y la, o sea, esta no sé si en mi mouse. Sí. Sí. Mira esta diferencia. Y esta diferencia dice, esa la vamos a llamar 0, porque la voy a dropear de la regresión. Entonces, todo relativo a eso. Entonces, un periodo antes debe ser esta diferencia menos esta. O sea, básicamente hacer como una altura así. Ese debería ser el beta. ¿Cuánto mide esa altura? Sí. ¿Tiene sentido eso o no? Pero siempre en las que veíamos, sabíamos, si había dos así, no me salía un 3. Sabíamos que la diferencia eran 3, ¿no? 3 centímetros o whatever. Sí. La beta no me salió un 3, la beta me salió un 0. No. Pues porque todo relativo a este. Si este de acá fuera igual de ancho que este. Entonces ya vi mi error. Porque es lo que hace es como la diferencia de esta altura menos esta altura, pero esta altura es muy pequeña. Okay. Entonces como que te va a dar toda esta altura. Eso va a ser beta. Y en este pues va a ser eso. Y así. Yo creo que ese es lo que está pasando. Es que yo metí ese 0 manual. Entonces tal vez ese fue mi error. No sé. A ver, entonces ahora hablamos de la regresión. Okay. Yo lo que hice, o sea, antes vamos a la regresión. Okay. La regresión es esta. A ver, espérate. O sea, entonces tú dices, hospitalizados, si es hombre, edad, comorbilidades, fecha de tratamiento. ¿El tratamiento qué es? ¿Ser de Ciudad de México o no? Pero es ser de Ciudad de México y estar después de la fecha de corte. Pero esa es la regresión. Yo quiero la regresión del event start. Aquí es el event start. Entonces aquí ya creé mis dummies para cada momento del tiempo. Ok, entonces a ver, espérate para entender. Sí. Eso básicamente es M4A20, por ejemplo, es mes 4 año 20. Ya entendí. Sí. Entonces mes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Omito que enero. saltas enero. Exacto. Y la base de datos pregunta, esto es muy importante, ¿sí? ¿Va del mes 4 del 2020 al 10 del 2021? Sí. No hay más meses. No hay mes 3 del 2020. Lo dropeé para esta. Ya está. Datos 5. Muy bien. Listo. Entonces ahora tienes baja. Ya vienes al error. A ver, ya lo vi. ¿Quién más sabe usar el error? Yo ya lo vi. Es una pregunta seria. Esa es la regresión. Que es hospitalizados en esas dummies que básicamente te dicen en qué mes estás.
Y a eso le sumas hombre con probabilidades y si estás en Ciudad de México. ¿Quién me dice dónde está el error? Ya lo digo. Sabría hacer tratamiento en vez de... No, Ciudad de México es el tratamiento. No, porque el Ciudad de México... Bueno, Ciudad de México es la entidad que va a ser tratada. Sí. Pero en este momento lo que hace esto es, digamos, el coeficiente CDMX que va a decir la diferencia en todos los momentos del tiempo entre CDMX y los demás estados. Y estas dummies te van a decir la diferencia en el mes 4 del 2020 respecto a enero del 2020, pero sin importar si estamos hablando de Ciudad de México o no. O sea, esta dummy va a compararte cómo comparan las muertes de el mes 4 de 2020 con la dummy omitida, que es enero de 2020. Del 2021, sí. Pero eso no es lo que nosotros queremos. Porque nosotros queremos cómo es diferente Ciudad de México en enero de 2020 respecto a Morelos en enero del 2020 o en febrero del mes que sea. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cómo se arregla la regresión? ¿Ahí? Estoy preocupado. Quiero abrir mis diapositivas. No, tú. Ah, ok. No, si tú vas a compartir un segundo. Pero ya vamos a ver al tuyo, entonces no te desconectes. O sea, quiero ver si es que yo no lo puse en las diapositivas, de pronto es culpa mía. Eso es cierto, es una posibilidad. Ya se lo pasó, ¿no? No, digo que no. Panel de datos. Si la historia está arriba del panel de datos. Está bien. ¿Por acá? Está arriba del panel de datos. No, más abajo. Más abajo. No, Dios. Acá, dices tú. Ya Sí, está. ahí está. Acá está. Ajá. Nosotros no vemos su pantalla. Ah, perdón, ya empiezo a compartir. Gracias por avisar. Eso es la tecnología. A ver, ¿ahora sí la ven? Sí. Sí, ya. Entonces, el event study tiene efectos fijos de el grupo. En este caso sería Ciudad de México. O el estado, pues no importa. Si antes son Morelos y Ciudad de México, pues, Sí. una dummy, pero digamos si hubiera muchos estados sería la dummy del estado. Sí. Efectos fijos del tiempo, que son las dummies de los meses. Esas ya están, tú las creaste y ahí están. Esas no son las de DST. Las que yo creé. No. Porque DST es, vale 1 para el grupo S en el periodo T. O sea, vale 1 para Ciudad de México en el mes que tú quieras. Porque depende de S y de T. ¿Sí me entiendes? O sea, una cosa es la dummy del tiempo que te dice, estamos hablando de marzo del 2020. Y otra cosa te dice, estamos hablando de los datos de Ciudad de México de marzo del 2020. Porque yo lo que quiero es comparar, digamos, están los efectos fijos del tiempo y de la cosa que básicamente llega y me dice, bueno, Ciudad de México, quítale como el promedio de Ciudad de México y a Morelos lo mismo, como para quitar como, si son alturas muy diferentes. Después quita como los choques de cada momento del tiempo, entonces como arregla eso que en diferentes meses, no sé, estábamos en unas diferentes de la pandemia. Y ahora quiero comparar unas, tenemos en cuenta Ciudad de México con Morelos en cada mes. ¿Tiene sentido eso o no? O sea, lambda t, el paciente sí podría poner una variable continua que sea la fecha. No, porque son efectos fijos. Entonces sí tengo que dejar las mismas dummies y luego vuelvo a poner todas las dummies multiplicadas por... Da igual. Entonces ahora comparte tú. CMX. Esto es más fácil de lo que crees. Comparte tu pantalla un segundo. Ok, sí. Sí, está bien. Entonces, ¿alguien sabe cómo hacer esas interacciones? Yo seguro que alguien debe saber. Sin necesidad de volver a crear todo. Con el asterisco, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, coges, haz un paréntesis al principio de M420 y un paréntesis al final de M, exacto, asterisco, CMX. Y quita el, bueno, y ya, bueno, si quieres correlación. Okay. Y entonces muéstranos el sol. Entonces, en R,
cuando ustedes ponen un asterisco entre las, ahí, ahí apareció. Listo, entonces sube, pongo muéstranos el summary. Ya corro el summary. No, ahí está. Sí, está. Bueno, sí, no importa, sube. Entonces vean lo que hizo él. Él puso las dummies, así no aparecieran. En R cuando uno pone asterisco, es como decir, pon cada una de las variables que están a los lados de los asteriscos, más la interacción. Si pone 2 puntos, es solo por la interacción. Así funciona. Entonces, aquí lo que hice fue poner todas las dummies que acá están, la M4, sí, después sigue bajando, después debe poner CMX, ahí está CMX, y después M4 por CMX. O sea, ese 2 puntos quiere decir por. Y lo que yo quiero graficar es eso. Ok. O sea, pero son esas de ahí, no las otras, no tiene sentido eso. Sí. Ah, pero bueno, quito CMX, entonces, No importa, o sea, solo te va a mostrar uno de los dos. Ok. Y entonces, a ver, lo voy a graficar a ver si estoy bien. Pero es que no sé si vas a graficar los correctos, porque cambió el orden, ¿no? O sea, tú no quieres Ah, sí, tienes razón. los primeros 9, sino los últimos 9, creo, o lo que sea, no sé. Sí. Ok, bueno. Entonces, en la cosa Y que después darle compartir para sentir la presión que todo el mundo está mirando como programa. Bueno, yo siento mucha presión cuando eso pasa. Bueno, no, estaba mejor para que me guiara. No, pues si quieres lo puedes compartir, Santi, que a mí me da muchos nervios cuando estoy en una llamada con gente y empiezo a programar ahí en vivo y todo el mundo me Entonces avisa. son los coeficientes de estas, ¿no? De estas interacciones. Esas, exactamente, son los que tú quieres. Entonces el 1, 2, 1, 2. Hay maneras fáciles de hacer esto, pero bueno, hagámoslo así. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, puta. Me perdí. No sé qué número será. ¿Cómo podría hacerlo? No sé de una manera fácil de hacerlo, honestamente. En todo caso, empieza a partir del 9 en adelante. Se ¿Cómo suma el es? 9 a tu coeficiente. Ah, claro. Entonces, 19, ¿no? Porque es de menos 9 a 9. Sí, esos son 19, ¿no? 20, 21, 22, 23. Ok, Entonces, le sumo del 20. No, exacto, más 23, es una buena idea. más 23. No, pues según yo, no es más 1, sino más 23. Bueno, Ah, pero es que ya estaba. Ah, es que había una parte para que se salte el. ¿el Ah, intercepto? sí, Sí, está bien, ok, entonces sí está bien. más 23. Y luego aquí. Y más 23, ¿no? Sí, no sé, no creer. Ay, espera, si no quiero quedarme con todos. Bueno, listo, a ver qué pasa. Ok. Oh, error. De pronto va hasta el 22, no sé, supongo. No funciona. Bueno, Pon speech ahí para ver hasta que ahí llegó. Antes clic pasado. Y enter. La letra I y enter. llegó hasta la 18. O sea, sí, va hasta la 22. 22. Ah, no, mentira, va hasta la 18. O sea, no. A lo que me refiero es que deberías sumar 22, exactamente. Suma 22, sí. Es lo que yo pensaba, ya lo sumó. Ahí te faltó uno. Me faltó uno. Sí, baja un poquito. Ahí más arriba. Más a la derecha, ahí está. Listo, a ver qué te hace. ¿Y qué? Bueno, pero entonces confiaré con esto se arregla. Bueno, si haces la regla, pero toca elegir bien los no sé dónde sale el error, pero toca elegir bien los Ok. cuáles son. Pero ¿tiene sentido para todo el mundo la diferencia entre las dos cosas? Sí. ¿No? A mí no tanto. ¿Crees que lo podría volver a explicar? O Sí, sea, o sea, sería como multiplicarlo para que solo sea de los datos de la Ciudad de México o el efecto en la Ciudad de México. Exacto, es porque tú quieres ver, uno lo que quiere intuitivamente es ver cómo era diferente Ciudad de México de Morelos en marzo del 2020 y después en abril, pero quieres como la diferencia de esos dos. Si tú tienes solo la DUMI del tiempo, que es lo que tenía Dave antes, entonces estás mirando es cómo se compara marzo 2020 con el mes omitido. Si el mes omitido es
no sé, enero del 2021, entonces estás comparando la diferente, tanto, o sea, como que agrega los datos de Morelos y Ciudad de México de marzo, y eso lo comparas con los datos agregados de México y Ciudad de México en enero. Pero lo que queremos es justamente, como medio diferencia en diferencia, la diferencia entre México y Ciudad de México y Morelos en marzo del 2020 con la diferencia entre México y Ciudad de México en enero. ¿Sí tiene sentido? Sí. Y por eso es clave la interacción, porque la interacción nos dice exactamente cuánto es esa diferencia. Profesor, otra pregunta. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta antes. Creo que no va. No, dale. Es sobre otra pregunta del examen. La siguiente, después la de las vacunas, que es sobre hay un proceso y no podemos observar Y perfectamente, ¿no? Ah, ok. Ajá, viene como con un error y pide que pues, saquemos el valor esperado de los estimadores por OLS. Sí. Ahora, aquí no viene cómo se distribuyen las... De acuerdo. Entonces, pues, creo que no se puede hacer como por simulaciones, ¿no? Pues sí, no, o sea, se puede hacer por simulaciones si quieres, ponle cualquier distribución, pero ese es el punto, precisamente que no hace falta. Es más Sí. sencillo. O sea, es más recomendable hacerlo a mano, ¿no? Exactamente. Ok, sí, está bien. Sí, nada más era eso, porque... Pero, o sea, a ver, está en la parte para que lo discutamos acá. No es tan complicado. Voy a hacer acá un ejemplo. Básicamente, si quieren, yo les hago el primero. El primero llega y dice, yo no observo Y, sino que observo Y estrella, que es Y más un error. ¿Sí o no? Sí. Entonces, digamos que yo voy a hacer, ¿cuánto sería el beta de la regresión de Y estrella contra X? Sería, bueno, sacar el estimador pues, sería la covarianza de... ay, Dios mío. XY. Sí, pero Y no lo observamos, sino que nos vamos a X hacer estrellita. Y estrella, ¿no? Exacto. Sobre la varianza de X. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Sí. de acuerdo. Listo. Ahora, Y estrella, que es lo que observamos, sabemos que la vida real es igual a Y más U sobre la varianza de X. Y más allá de esto, sabemos que Y es X beta más epsilon y pues el U toca sumar. ¿Están de acuerdo con eso o no? De acuerdo. Ya, usen las propiedades de la covarianza y ahí ya van a llegar a la respuesta. Ah, ya, perfecto. Sí, muchas gracias, profesor. Profe, yo tengo una duda. O sea, ¿cree que nos podría dar cuánto se supone que nos debe de dar el average treatment effect de la número 24? Es la que se distribuye ya 0, 100 por X y es más epsilon del taller del examen. Si quieres, lo puedo compartir. Paso pantalla para verlo, porque es que ustedes que me llaman por la memoria la tengo. Ah, yo tengo que dejar de compartir acá. Sí. Ok, ya. Ajá. O sea, en esa a mí me dio 133, pero no sé si, o sea, si está bien como lo hice o no. A ver, yo lo que diría es que el efecto promedio del tratamiento es básicamente Y1 menos Y0, ¿sí o no? Este es el tratamiento para cada persona. Entonces, básicamente sería menos 80 más 2i y pues la diferencia entre los errores, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso o no?
Ajá, o sea, hizo nada más 100 menos el 20, ¿no? Sí, pues o sea, dice Y1i menos Y0i, que sería pues 20 menos 100 da menos 80, 3i menos i da 2i, y pues u menos epsilon. Entonces, delta i es, para cada persona es, ¿están de acuerdo conmigo? Es menos 80 más 2i, más u menos el epsilon. Entonces, el valor esperado de eso es menos 80 más 2i, porque pues los errores tienen media cero. ¿Están de acuerdo? Sí, Y ahora tienes 100 individuos. Entonces, para el individuo 1, pues sería menos 80 más 2. Para el individuo 2 sería menos 80 más 3. No, más 2 por 2 más 4. Para el 3 sería menos 80 más 6. Y así, ¿o no? sí, Y pues el promedio de esos números. ¿Tiene sentido eso o no? No sé. Si los convence o no los convence, tal vez. Sí, sí, yo creo que sí. Profe, yo igual tengo una duda, pero es de la 27. O sea, una vez que identificamos a los compliers, el efecto promedio del tratamiento sería Y1, dado que fue complier, más menos Y0, dado que fue complier, o sea, el promedio de esos números. Exactamente. Ok. Ok, o sea, pero entonces sería sobre los, o sea, sería sobre Y1 y Y0, ¿no? Porque es que al principio lo estaba haciendo sobre Y en general, o sea, sobre el potential outcome. No, por eso. Pero, Sobre el observed outcome dirás. O sea, ¿por qué? El digo, Y1 y sí, sí, Y0 son sí, los perdón. potenciales. Sí, claro, claro, perdón, sí, sobre el observado. No, claro, solo los potenciales porque con la diferencia de ellos dos calculamos el efecto promedio. El efecto para esa persona, el delta I. Ah, ok, ok, ya. Y la 30 nos tiene que salir en promedio similar a la 27, ¿no? O sea, Dar exactamente el mismo número. ok, ok, ok. Y da negativo. Por Sí, si sí, sí, les sí. da. Les Sí, da. sí. ¿Por qué da negativo? Ya lo hemos hablado una vez. Intuitivamente. Porque los estás obligando a tratar con familia. Estamos hablando de eso. Sí, sí, sí. Exacto, porque la gente que se trata al principio es la gente que tiene un beneficio que es Y1 menos Y0 mayor que un costo. Y los que son compliers es los que, pues no, el beneficio es menor que el costo, o sea, no les conviene, pero les tocó un número Z positivo. O sea, les salió la lotería de tratarse obligadamente. Entonces, pues para esa gente, por definición, como no le conviene tratarse, el efecto promedio del tratamiento debería ser negativo. O mínimo menor a 10, que es el costo de tratarse. Porque ya lo pude graficar. Se lo puedo mostrar para que Pues sí, digas vale. si cree que eso debería dar. Sí, claro, pero antes, bueno, no sé si hay alguna otra duda de ese punto, antes de... Yo sí, una última sobre eso. ¿El sesgo de selección sigue siendo el mismo para, o sea, que el anterior? Ok, 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 sí. Las Es preguntas que, son las mismas del parcial 1. ok, sí. Es que me confundí un poco porque, o sea, estaba viendo las slides de esta clase de variables instrumentales y no sé, como que vi una fórmula ahí que me hacía ruido, que se parecía más o menos al sesgo de selección y no sé si No, no es el mismo, es el ustedes... mismo, no ha cambiado. Ok, perfecto, gracias. Dale, comparten para que te digo. profe, creo que yo tengo una de 27 también. ¿Cómo? O sea, que me quedé con una duda de la número Dale, dale, 27. dale, dale. O sea, pero entonces para ver, o sea, lo que tendrías que hacer es como sacar otro tratamiento y decir
O sea, si su costo no fuera mayor a 10 y aún así los trataras, y entonces eso es lo que sacas el ATE, es que a mí me da un número positivo, entonces creo que lo hice mal. O sea, estamos hablando del efecto para los compliers. Entonces, lo primero es identificar quiénes son los compliers. Entonces, tenemos la gente que, si en la ausencia del Z, no se trataría, pero porque el Z le salió positivo, se trata. Ajá. O sea, que no se tratarían si no les da el costo, ¿no? Así el beneficio no es mayor que el costo, exactamente. Entonces, una vez tienes identificadas esas personas, no sé, una dummy que te dice si es complier o no, Ujú. ya tienes los deltas para cada persona, pues calculas el promedio de los deltas para esas personas, para los que complier es igual a 1. Ok, ¿Sí tiene sentido eso? sí. Sí, solo es de que, ok. Creo que entonces ya me dio bien dónde estoy mal. Listo. Dale, pasamos a su pantalla entonces. Me dio ya algo así. Ah, pues eso se ve mucho más decente. Ok, que entonces lo que diría es, no hay tendencias paralelas, pero aún así me tiene que dar más o menos así. Así más o menos. Eso parece mucho más razonable. Ok. Pero lo que estoy diciendo es, de un mes a otro, el cambio en Morelos fue mayor. O sea, todo es relativo a enero del... Ese es el Enero objetivo, 2021. ¿no? Exacto. Entonces, relativo a enero de 2021, la diferencia es como más chiquita. Digamos un mes antes. Es más pequeña. Más pequeña, más pequeña. Acá es más grande, más grande, más grande, más grande, más pequeña, más grande. Okay. Es como que va saltando, ¿no? Listo. Y ya después, pues siempre es positivo. Perfecto. Y una pregunta un poco de cómo aplicar esto. Entonces, digamos que me salieran el 80% de las rayitas antes del 0, Ajá. no fueran no significativas, están Sí. tocándolo. Sí. Yo podría trabajar con eso y decir, Sí. no O sea, tienen que ser todas, pues. Sí, no tiene que ser todas, pero si te da más o menos que esto está como, digamos, bailando alrededor de 0. Sí. Eso es más importante. Y ya te dio esto positivo, pues te diría, no, la ivermectina está causando que aumente las hospitalizaciones. Perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Profe, yo tengo una duda, pero, o sea, es lo de las vacunas, o sea, ya me dio lo de ATE y ATT, pero ahora lo de las diferencias, o sea, me está dando mal porque no me da igual que la ATT. ¿Cree que le puedo mostrar rápidamente a ver si qué ve Pero de mi ¿cuál regreso? estamos hablando? Pues, De, ¿de la pues, la primera que, set de preguntas, el segundo o el tercero? del segundo, si quiere. Pero O en sea, el la primera segundo sí no te me debería dio. dar. Pero en el segundo no te debería dar. Esa es la pregunta que había hecho, creo que Miguel antes. Cuando los efectos no son homogéneos para los grupos tratados, entonces diferencias estima un promedio ponderado que quién sabe qué sea. Ah, bueno, sí, pero tampoco me está dando el tercero. O sea, ese sí. No, por eso. Pero en el segundo y el tercero no te debería dar, porque ahí es cuando los efectos son homogéneos. Así, El pero, único que los efectos son homogéneos es el primero. ok, sí. No, pero es que sí sé que me está dando mal porque usted dijo que tenía que dar menos un medio en la Sí. Debería 3 dar menos, porque yo sé que debería dar menos, pero sí. y me da 2.5. Entonces, pero la data, o sea, yo generé la data Vale, y está bien. vale, Entonces, vale. Estás hablando que tiene 2.5, el ATT, el AT o el estimador. eh, el estimador, el estimador. Ok, vale, listo. Y me tendría que dar menos 0.5. De acuerdo. A ver, muéstranos. Entonces, ok. Me muestra a ver. Sí ven, sí ven, sí. Sí. Fue aquí de que hice lo de las simulaciones 5000 veces y creé la data, es que ahorita se está cargando, pues no se las puedo mostrar, pero creé la data y puse el efecto tratamiento que me diera, o sea, el 1 cuando es el grupo 1 y que me diera, bueno, como los que están ahí, que 1 en los primeros 2 periodos y si es en el tercer periodo que me diera, creo que era 4.
O sea, la data sí me salió, pero mi regresión cuando hago, o sea, de que el outcome, para generar los datos, que hago, bueno, mi outcome es igual a mi alfa G más alfa T más el efecto tratamiento por el tratamiento más el epsilon, y hago la regresión, o sea, el efecto, que sería el efecto del outcome con o sea, la regresión con treatment, más los efectos fijos. Pues yo creo que es que los datos están mal generados, la verdad. ¿Cuál, perdón? Yo creo que los datos están mal generados. A ver, lo pienso. ¿N cuánto es? En este ejemplo es 1000. 2000. Ok, entonces, a ver, ok. Listo, después tienes el periodo. Entonces tú dices 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Después tienes. Entonces dices, ok, y después tienes el alfa G. Ok, después tienes alfa T. ¿Dónde está el shock en el tiempo? A ver. Ok. Bueno. Sí. Aquí hay una, este no es el problema, pero hay una cosa mal. Este lo he hablado con un par de personas hoy. El shock individual, que ahí se llama epsilon, dice IGT. O sea, quiere decir que es un shock que depende de la persona I y del tiempo. O sea, para Dave el shock es diferente en el periodo 1 que en el periodo 2 que en el periodo 3. Y para Mauricio es diferente en el periodo 1 que en el periodo 2 que en el periodo 3 y es diferente el de Dave. Sí, pero aquí sí me daba diferente en cada renglón. No, no, porque, mira, no. Porque tú, mira dónde lo estás generando, en la 182. Estás diciendo que Ajá. hay 2000 shocks. Yo estoy diciendo, para Mauricio, el shock debería ser diferente en el periodo 1 que en el periodo 2 que en el periodo 3. Ah, entonces ahí tendría que ser 2000 o sea, n por los time periods. Exactamente, debería haber 6000 shocks. Bueno, pero ese no es el problema. Ah, ok. Claro. Entonces, pues tienes treatment, entonces dice if else, data period es igual a 1, y después if else, data period es igual a. Leer esos if else ahí me parece complicado, pero bueno, te voy a creer que quedaron bien. Sí. Y los deltas, O sea, si es en el grupo 1 de los jóvenes, que me dé el delta de jóvenes, que es 1, y si no es el grupo 1, significa que es el grupo 2. Es algo muy complicado, pero sí. O sea, si es el periodo 3, que me dé el delta de los viejos en el periodo 3, y si no, que me dé el delta de los viejos en el periodo 1 y 2. Que ya los cosas son. Pues que si le paro aquí, o sea, sí se me muestra la data, ¿no? Aunque no me muestren las 6000. claro, Porque sí, siento que es más fácil si se lo muestro, pero sí. O sea, aquí los epsilon sí me dan, según yo, diferentes en cada uno. sí, pero no, pero cuando la persona 1, Ah, sí, bueno, está mal generado, pero no importa, eso es un menor. Entonces, pues está el tratamiento. y el efecto. ¿No está como generado al revés el tratamiento? Porque decía o sea, el grupo 1 son los jóvenes o los viejos. Bueno, no me importa. Pero según yo, estás tratando a los Ah, jóvenes en el periodo 2 y el 3 y a los viejos antes del periodo 3. ¿Sí lo ves? sí, ¿verdad? Sí, 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 ahorita la verdad ya no me acuerdo cuál es. Grupo 1, sí, grupo 1 son los jóvenes, Sí, tiene razón. sí, sí está más definido por eso. Porque mira, por ejemplo, ¿quién tiene efecto de tratamiento 4 son los viejos, ¿no? Ujú, Y ese sí, es, tiene razón. es 114 y es 001 el tratamiento. Cuando debería ser 011, no 001. Ah, ok, entonces puede ser eso, ¿no? Porque la regresión en sí creo que sí está bien. Sí, yo la regresión la veo bien, yo creo que ese es el error. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, pues nos vemos el martes virtualmente para el examen.
Entonces, vas con las cosas, el correo un poquito antes. Con el examen. ¿Sí? Dale, Víctor. No hay que conectarnos, ¿verdad? ¿O solamente en caso de dudas o si nos... Sí, no hay que o no? conectarse. Va a estar ahí conectado como la vez pasada, por si acaso, pero no hay que conectarse. Es igual que la vez pasada. Se hace el Ok, examen. ok. Si quieren escribirle a todo WhatsApp que les ayude, ustedes verán qué hacen. Ok. Profe, yo Sí. tengo una duda, pero es de mi paper, pero si quiere, mejor saco cita mañana para platicar bien, porque es que estoy muy perdida. O sea, tengo como hecha bolas entre el ATE y el ITT de mi paper. Ok. ¿Sí? Entonces mañana le saco una cita. Dale, sacas una. Me parece muy bien. Muchas gracias. Profe, yo sigo teniendo una duda con Sí. esa, pero le puedo mostrar rápido mi R. Dale. O sea, es que no sé si es... aquí está. O sea, aquí es como yo lo había puesto para la 27. O sea, que era como si tu costo es menor al costo, o sea, menor al costo que debería de ser. No. Y, Ah. o sea, y después tu ZI sí es Pero positivo. eso no es tratamiento, es que no sé, tal vez no me confunde. ¿Son los compliers? Sí, Ajá. son Ay, perdón que me meta, pero, o sea, yo también tenía ese problema, pero ahí lo que hice en lugar del o sea, de la línea, yo lo hice un I, Exacto. porque, Sí, porque, exacto, tal cual. Ese es el error. Ok. Porque es como el costo era bajo y te salió que te tienes que tratar igual. Ah, ok. Si no estás incluyendo como parte de los never takers o los always takers, ¿cuál de los grupos? Pero en este sí tienes que ser o, ¿no? O sea, Ah, no, también. Sí. Sí, exacto. Eso sí. Ah, ok. Entonces, Y por ejemplo, la 24 me tendría que salir similar a la 29. Es que no, ay, no, no perdón son. que me meto otra vez, pero según yo, en la primera sí debería ser o no, porque Sí, sí, debería ser O. Sí, sí, sí. En la ajá, línea 21 debería ser O, pero creo que eso fue lo que dice tú, ¿no, Sofía? Ahí debería ser O. O sea, ahí había puesto, Sí, ahí está bien, porque eso sí te tratas o no. ajá, Sí. ok, entonces más bien aquí es y, o sea, que, ok, entonces intento con esto. Gracias. Profe, yo tengo un problema ahí también. O sea, sí lo puse con el i, pero me sale que el efecto de los compliers es justo la mitad del efecto que hallo por una IV regression. Entonces, no sé. Ya, es justo la mitad del IB, ¿sí? Sí, justo. No, algo estás haciendo mal. Lo muestro también mi código rápido. Y muestra el código ahí. Y acá tengo el efecto de los compliers. O sea, es el efecto, y base es un Z, ¿listo? Ok. Y ahí eso me sale justo menos 35. Y acá hallé el IV A ver, y me sale menos 72. Incluso si lo hago con el método, digamos, con los covariantes. es tratado Z. Creo que ya vi cuál puede ser. Es fatal. Es que no, bien. Es lo de reg 1 más reg 2. Suerte para entender. Ah, eso es el intercepto y el... Ya entendí. Sí, mandó los estimados. Listo. Sí, ya vi cuál es el problema. No sé si ya vi cuál es el problema. No lo veo, pero está mal. Pero no sé por qué. ¿Será que te falta, te sobra una constante? Ok. Ok. No lo veo tan claro, pero tienes mal todo.
Ah, ya sé cuál es. Es que el min no debería ser min de base y1 menos min de base y0, sino quería ser min y1 menos, pues, bueno, cuando no hay ninguna diferencia. O sea, la diferencia directamente. Sí, bueno, lo Pero que me teóricamente, parece que me sale igual, ¿eh? sí, que esa fantasía teóricamente sería el mundo. Eh, ponle, debe ser z mayor o igual que 0, ¿no? Diferencia. Mayor igual. Sí, porque así tienes definido el instrumento. Pero igual he definido el instrumento en todo el ejercicio como mayor a 0, entonces. O sea, este ZD parte que solo es mayor, no mayor igual. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok. Sí. ¿Cómo definiste si está tratado o no? También. Un poquito. Bueno, el tratamiento, creo que lo hice acá. Sí, o sea, si es que el efecto es mayor al costo. Sí, aquí, entonces, en el de abajo debería ser menor o igual que 0. Entonces, en el efecto de los compliers, Ajá. debería ser menor o igual que 0, porque tú dices que se trata solamente si es mayor estricto, y si es menor o igual, así, Ah, ya. De acuerdo, de acuerdo. Ah, ya. pero no creo que eso haga la diferencia, pero pues de pronto. Pero, o sea, sube. Lo que puede estar mal es el efecto en los compliers, ponle menor o igual que 0. Ahí, ¿dónde está tu mouse? No, más abajito. Aquí. Ajá. No. Acá. Más abajo. No, No, está bien, ahí está bien. Más abajito, más abajito. acá. Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, a la izquierda, Ah, perdón. más a la derecha, más ahí, menor o igual que 0. Ah, menor igual que C, de acuerdo. Yo creo que es que el orden va al revés, sino igual. Es menor, igual, no, igual. No. Sí. No creo que eso haga la diferencia. ¿Será que será eso? Realmente eso no. Igual menos 35. ¿Por qué? Está muy raro. ¿Ya lo hiciste con simulaciones? Así lo haces muchas veces, te da así. No, eso todavía no he probado. Pero Hazlo me parece que justo el doble es un caso No, bien sí, interesante. es justo el doble, si no es casualidad, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, no es justo el doble, sí. Sí, si redondeo a 36. Pero es que casi siempre sale muy parecido casi siempre al doble. Con muchas simulaciones. ¿Ustedes también les dio igual? O sea, cuando era 60, el otro era como 30. Cuando era 70, ¿También te pasó sí. eso? Yo lo hice en mi casa, me pasó. Yo lo saqué y sí me queda, o sea, ya lo hice con simulaciones y todo, igual me da o sea, en la 27, igual sí me da un número alrededor de 35, 32 más o menos. Y cuando hago simulaciones, igual me salen números igual alrededor de 36, 30 y algo. O sea, sí me sale, según yo. O sea, el O sea, error estaría acá. no me sale exactamente igual, o sea, exactamente igual las simulaciones y el número que sale arriba, pero sí me da muy cercano. Ah, entendí, acabas. O sea, ¿te dio bien o te sigue dando que es el doble? No, a mí me sale, o sea, un número muy cercano al número que, o sea, en las simulaciones, sí me da un número que está muy cerca de lo que nos debe de salir, o sea, de lo que nos sale arriba. O sea, no Te dio bien. O sea, por ejemplo, si arriba me sale menos 35.82, en las simulaciones me sale, no sé, 33 o Sí. 36, algo así. A ti sí te da bien. Sí, A ti sí, te da bien. sí. No, como el que o sea, a ti sí te dio bien. O sea, el problema es de Miguel. Ok, pero no logramos ver el problema. Ok, yo pensé que te entendí que te da lo mismo que a Miguel. No, ¿cómo así? ¿A ti cuál te dio? O sea, el que está bien es el 35, ¿estamos de acuerdo? O sea, el que está mal es la regresión ID. ¿Sí o no? Sí. Pero no la veo, o sea, no veo el problema. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que hice ahí fue, o sea,
para que me saliera en lugar, usé un IVReg. O sea, Y yo lo lo, puse exacto, IVReg. no, la manera de hacerlo es con IVReg, pues, o sea, no es la única manera de hacerlo. Yo lo hice con IVReg también, pero pues a mano debería dar lo mismo. Es lo que me parece raro. Ah, ya sé dónde está. Creo que en la línea 165 ponle un -1 más tran est. -1. -1 antes de eso, sí. -1 más y corre. Vale, te da. No, sube un poquito. Ahí está. 205. Ahí se quedó. Entonces, quitas haz el -1, pero en la línea 163. Ya. ¿Igual en ambos o solo en...? No, solo en el primero y en el segundo ya no. Pero entonces, espérate. No, porque entonces, si le pusiste -1, es que yo me alcanzado. Porque entonces, solamente debería ser. Pero sería como quitar acá la regresión, Ya el intercepto, ¿no? No, pero entonces tienes que poner reg 1 a la 164, porque no hay reg 2. Literal. Ah, cierto. Pues, o sea, no sé, mirar cómo se ve el reg. Ah, sí, sí. Sí, es que es lo malo cuando uno lo hace a mano. Tiene que tener en cuenta que el instrumento solo es ZD y no es también la constante. Ah, de acuerdo. No, pero bueno, ¿cuánto le dio? Ahí le dio -31, pero si ya lo hace muchas veces le da muy parecido. O sea, le da -35. Ah, tiene que haber un sí. O -32 o algo así, no sé. ¿Así también te dio eso o no, Víctor? Bueno, sí, Víctor sigue acá. Me dio menos Sí, aquí sigo. Sí, o sea, cuando calculé lo de los compliers, me salió, no sé, menos 38 y algo. Y cuando hice las simulaciones, me salía alrededor de 36, Sí, lo que yo 37. digo es que acá le dio -31, pero yo creo que es por, pues, que estamos en una simulación. Si lo haces otra vez, te va a dar. Sí. Sí. Sí, el promedio ya es muy cercano ya a lo que te da arriba. Sí, pero si Después ese de, es el sí. problema, Miguel, mi recomendación es, en vez de hacerlo que lo hagas a mano, es hazlo con IPREC. De acuerdo. Profesor, entonces, esta forma de utilizar, o sea, hallarlo con las covarianzas y varianzas no sería apropiada. O sea, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que cuando lo haces así, realmente como hay más de un regresor, entonces no es la covarianza, sino es X traspuesto X traspuesto Y. Entonces, tendrías que hacerlo así, que es más o menos como la covarianza, pero la covarianza descentrada. O sea, tendrías que primero dimir las variables y ahí sí hacerlo. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. De acuerdo, claro. Ajá. Sí, pues no salgo. No, de hecho, en resumen, no va a ser IPREC. Eso es un poco más como un ejercicio pedagógico que vas con una sola variable, como es la intuición de la cosa, pero De acuerdo. Bueno, gracias. por un momento tuve pánico de que hasta yo se me había olvidado cómo funcionaban variables numéricas. Listo. Muy bien, gracias, profesor. Nos vemos Gracias, prof. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.